¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Límite 24. Seguramente usted habrá observado, habrá compartido con nosotros lo que fue y lo que sigue siendo el dolor de muchas provincias de Argentina a partir de las inundaciones. El campo argentino, tan veces vapuleado, tantas veces criticado, sufre como nadie lo que significan los factores climáticos, ¿no? Alguna vez un hombre de campo me decía, nosotros no tenemos la posibilidad de especular, porque dependemos del clima, porque dependemos de factores que son ajenos a nosotros. Es muy difícil hacer una reserva, decir, bueno, hago negocios aquí y allá. En definitiva, ellos siempre tienen que quedar un poco a la espera de lo que pasa con el tiempo, con los incentivos que puede darle un gobierno o no, con la posibilidad de los precios a nivel internacional. Pero también es cierto que muchas veces cuando se habla de los precios y cuando hablamos de la inflación hoy en la Argentina, llega un momento donde aparece nuevamente. Dice, ¿cuáles son los formadores de precio? ¿Por qué la harina me llega con este precio al súper? Cuando al productor se le da monedas y en el medio quedan los grandes valores. Tratar de hablar del campo desde una ciudad es muy complicado. Yo recién lo charlaba con un amigo, durante muchos años hice un programa de radio aquí en Buenos Aires hablando del campo. Es muy difícil para vos, para usted que está del otro lado, tratar de entender cómo trabaja, cómo funciona la cabeza de un hombre que está en un campo de X cantidad de hectáreas. Su familia, muchas veces alejado, muchas veces condenados, como decíamos, al clima. ¿Cómo es lo que va dando vuelta alrededor de todo este negocio y fundamentalmente cómo nos llega a nosotros? Nosotros entendemos que la Argentina fue siempre un país potencia en ese sentido, pero lo vemos como algo lejano, como si fuese casi otro país del cual tiene obligación de cumplir con nosotros que somos las grandes capitales. Vamos a intentar hoy tener otra mirada con alguien que sabe mucho de esto, pero que además vive la realidad de los hombres de campo y cómo nos llega a nosotros. ¿Qué queremos entender? Que no solamente la imagen del campo en la Argentina tiene que ser cuando un campo se inunda, sino también cuando le va bien. ¿Qué nos pasa a nosotros con eso? Y cuando usted se queje con mucha razón de que la harina está cara, de que la carne está carísima, en algún momento hay que empezar a preguntarse seriamente ¿por qué si a ese productor que produce pollo o carne se le dan monedas, usted paga fortunas? De estas cosas vamos a hablar hoy en esta edición de Límite 24. Comenzamos de esta manera, dale. Todos sabemos que el camino estructural para terminar con la pobreza es la generación de trabajo. Y todos estos años, por falta de diálogo, por falta de unidad, por falta de criterio a la hora de trazar caminos comunes, hemos puesto en riesgo los puestos de trabajo que teníamos. Pero ahora el desafío no puede ser conservar lo que tenemos. El desafío es crecer. Es generar oportunidades para aquellos que no las tienen y mejorarles la situación a aquellos que sí tienen un trabajo. Por eso hoy, como lo prometí, Luis Miguel me planteaba recién, gracias por cumplir, como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Cuando el presidente decía cumplir con una promesa, creo que de alguna manera se convalida también lo que había pasado con las elecciones. El campo argentino en su gran mayoría había votado por Mauricio Macri y había apostado a esto. Y hubo
una devolución hacia ese voto y hacia esa promesa que él había hecho en la campaña electoral de decir, vamos a quitar las retenciones. Invitamos a Osvaldo Simiele, un representante del campo, pero además presidente de la ciudad rural de la provincia de Buenos Aires, para tratar de entender un poquitito más todo esto. Osvaldo, ¿cómo te va? Bienvenido. Recuerdo, al ver las imágenes, esto fue en Pergamino, a los pocos días de haber asumido, realmente cumplió la palabra. O sea, en nosotros hubo una enorme satisfacción porque cumplió la palabra, salvo la soja, todo lo demás fue a cero, y la soja en 7 años al 5% anual, producto que era justificado esa no aplicación a cero porque no podíamos desfinanciar al gobierno. O sea que vimos bien. Eso ocurrió a los pocos días de haber asumido. Pero ¿qué pasaba? Estaba toda la cosecha ya, estaba casi todo sembrado. Quedaba un pequeño margen muy chiquitito, del 10 de diciembre, piense que estaba todo sembrado, para hacer lo que se llama soja de segunda, lo que se llama maíz de segunda o sorgo de segunda, por ejemplo. Entonces, algo más se sembró. Iban a quedar muchos millones de hectáreas sin sembrar y se sembró más de la mitad de lo que quedaba sin sembrar. Bueno, apostamos fuertemente porque confiamos en esto y queríamos devolverle al gobierno lo que nos había avalado a nosotros. ¿Pero por qué se decía que a los pocos días el gobierno esperaba, y de hecho lo esperó y no pasó, que hubiese un gran ingreso de divisas a partir de la liquidación de cereales que ya estaban para liquidar y que las corporaciones cerealeras no liberaban? Bueno, evidentemente demoró algo más. Si en vez de esa promesa que se hizo en 2 meses, demoraron 3 o 4, pero se fue liquidando. Y hoy en día, hoy, estamos en mayo del 2016, la comercialización es muy superior a todo lo pasado, del año pasado. Cada día se supera en proporción pensando en el año pasado. Es mayor. Lamentablemente ocurrió un fenómeno climatológico que nos ha perjudicado. De 105 millones, 106, 107 del año pasado, íbamos a llegar a 115. Pero tengo que transmitir con dolor, que ya lo han transmitido en todos lados, que se perdieron como mínimo 4,5 millones de toneladas, pero perdidas al 100%, y otro tanto igual, otros 4,5 millones más manchados, brotados, en mal estado. Eso va a repercutir, pero eso es un tema que no tiene la culpa el gobierno, no tiene la culpa el productor. Después vamos a volver y de lleno al tema de las inundaciones, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias del litoral. Pero quiero detenerme un poquitito en el tema de retenciones para que la gente por ahí conozca un poco más. ¿Por qué antes sí se aplicaba retenciones? ¿Por qué ustedes entendían que era un impuesto injusto, por llamarlo de alguna manera? ¿Cuál fue esa primera etapa? ¿Tuvo que ver con ese enfrentamiento en su momento del kirchnerismo con el campo? ¿Era una política económica? No, en el 2001 viene ese golpe de Estado que lo sacan de la Rúa, y siempre digo golpe de Estado porque fue un golpe de Estado, democráticamente hablando. Colaboró la gente del partido de la Rúa y la gente de otro partido. Muy bien. Asume Duhalde y en el 2003 ya, o sea, el 2002 fue un año de crisis muy profunda. La Iglesia ha colaborado mucho, salieron los famosos planes jefe y jefa de hogar, sí. Mucho tema de eso ha ocurrido. Y las entidades del campo, viendo la grave crisis, estaba a cero de retención ahí, ofreció en forma espontánea colaborar con un 10% de retención. Espontáneamente, sin que nadie lo haya pedido. El gobierno lo agradeció y empezó a aplicarse esa retención, que repito, estaba en cero total. O sea, nace desde el campo, digamos, fue una propuesta voluntaria, de la gente del campo. Voluntaria. A los 6 meses, estando todavía Duhalde, la corrigen al 5 más, al 15. Y dijimos, bueno, ¿por cuánto tiempo? No, va a ser por poco tiempo. Viene la elección, gana Kirchner. Como los impuestos en la Argentina, ¿no? Por única vez. Tal cual, por única vez. De la década del 60. Siempre. De la época del 32. Cuando en 1932 se crea el impuesto a las transacciones, que después se llama réditos y ahora se llama ganancias. Del 32. Se puso por única vez y así continúa. Muy bien. Entonces, Kirchner viene y sigue subiendo, hasta que un día, en marzo del 2008, ya estaba Cristina, creo, sí estaba Cristina, aplican una cifra que va hasta el 45%, casi confiscatorio, casi terrible.
¿Cuánto? Se querían, 45%. se querían quedar con la renta agropecuaria. 45% móvil. Más subía el precio, subía la retención. O sea, así era la política. Traducime los números, porque además vos sos un especialista en eso y me vas a ayudar. Digo, para que la gente entienda. A ver, si yo producía 10 pesos... Eran 45 para el gobierno. Y con el otro 55 tenías el laboreo, la semilla, los fertilizantes, los plaguicidas. Era una actitud criminal. Tan fue así que nos sublevamos. En primera instancia, la parte del campo. Comenzamos a hacer cortes de ruta que nunca teníamos que haber hecho, porque eso es desobedecer el respeto por las instituciones. Pero buscábamos un diálogo, no había, no nos recibían. Esa es la famosa crisis, digo, que terminó La además 125. con las dos movilizaciones. Las famosas, hubieron varias. La peor fue la primera grave fue la de San Pedro. En San Pedro quemamos una máquina antigua de cosechadora y hicimos varias notas ahí. 25 de las personas de ahí, incluso mi persona, fuimos sancionados con una ley penal. Tuvimos que ir por los pasillos de los tribunales de San Nicolás, marcar las huellas, y ahí fue el tema ese que se hizo cada vez peor. Vino el acto fuerte de Rosario, impresionante el acto de Rosario, a tal punto que ahí comprobamos cómo la ciudadanía empezó a sumarse a favor del campo. Luego vine a Buenos Aires, esa famosa noche, creo que fue 17 de julio, donde el voto de Cobo no positivo. Sí. Bueno, ahí hasta que cambia llegamos, la historia. Digo, llegamos al presente, y un presente que, insisto, después vamos a hablar de la cuestión climatológica porque tiene un peso fundamental en estos tiempos, pero empezaron a aparecer también la pelea, la discusión por los precios, ¿no? Sectores del campo que reclamaban, de alguna manera, números distintos, porque ellos veían que, no sé, el litro de leche llegaba tanto en el supermercado y a ellos se le pagaba otra moneda, lo mismo con sectores fruticultura. Digo, ¿qué es lo que fue pasando que se distorsionó tanto esta cuestión? Primero que estaba muy baja la paridad cambiaria, no había rentabilidad, era mejor no cosechar la fruta, por ejemplo, ya que hablamos de la fruta, dejarla que se pudra ahí, terriblemente lamentable eso. Lo mismo pasó con las economías regionales, que era ya difícil exportar uvas, vinos. A ver, vos me decís, es mejor que dejar que la fruta se pudra, pero ¿por qué? No es mejor, no, es triste eso. Digo, pero contale a la gente por qué, porque la gente se enoja con este tipo de cosas. Ahora después vamos a ver imágenes, la gente se enoja y dice, che, pero hay tanta gente que no tiene ni para comer, ¿por qué no sacan y se lo dan a la gente? Recoger la pera costaba, por ejemplo, 0,45 centavos el kilo, recoger la pera, mano de obra, y venderla costaba 0,35. Era imposible, era inviable. Así pasó con muchas economías, con la caña de azúcar, con el cítrico de Concordia, todo era así. La verdad que era muy lamentable, por eso las economías regionales y los pueblos del interior estaban sufriendo mucho. Bueno, pero para no pensar del pasado, pensar en el presente y en el futuro, que estamos con mucho optimismo, Eduardo, porque a pesar de lo que pasó con la lluvia, de lo que hemos perdido, bueno, seguimos con la esperanza. ¿Por qué? Porque hay demanda internacional, como nunca hay demanda internacional, de carne, salvo la leche, que hoy hay un problema internacional, que acá en la Argentina lo está sufriendo. La leche al tambero hoy le dan 2,60 por litro, y yo creo que en las góndolas no creo que haya menos de 11 pesos, 12 pesos, creo que por ahí vale la leche o más también. Salvo ese sector que está muy mal, ya por un tema internacional, que el gobierno le dio unos centavitos para ayudar, está queriendo colaborar, pero los demás vamos a sembrar más, le vamos a devolver. Pero esto es lo que le entiende a la población. Lo que el gobierno se dio de percibir en concepto de retenciones, que mucha gente dice, ¿por qué le quitaron eso al campo si tenemos problemas para comer? No, decimos esto. Lo que el gobierno se dio de percibir en concepto de retenciones, se lo vamos a devolver el doble por mayor productividad. ¿Está claro este tema? Quiero compartir algo con vos, después vamos a volver con esto, pero quiero compartir algo que ya tiene que ver con este presente y el tema de los factores climatológicos. Digo, lo que le pasó, tomamos como ejemplo simplemente lo que le pasó a un pequeño productor. Mirá, vamos a compartir este material que pasó en Córdoba. Ah, sí, cómo no.
Gastón, estaban intentando sacar la leche, ¿qué pasó? Y se le fue, se abren pozos y se le fue a la cuneta y no hay forma de sacarlo. Y estamos esperando a ver si podemos echar más piedra para poder sacarlo y no tirar la leche. Porque ya tenía ganas el productor de tirarla ya, porque está tanto renegar, quería tirar la leche. Y vamos a esperar ahora que llegue otro camión de piedra, si podemos tirar más y poder sacarlo sin tirar la leche. La odisea es poder transitar por este camino. Fíjense ustedes, con una pala tratando de descubrir dónde hay un pozo, porque también se convierte en todo un riesgo para intentar llegar hasta donde está el camión con el acoplado allí, cargado con leche que ha quedado hundido. Esta odisea la vienen padeciendo los productores de la zona de Arroyo Algodón, de Pozo del Molle, de La Playosa, hace ya varios días. Esto pasaba en Córdoba, pero ¿por qué pusimos este material? Digo, más allá de ver lo que sufre un pequeño productor lechero, es porque el intendente de esa ciudad, de ese pueblo que hoy está bajo agua y que no se sabe si ni siquiera se va a poder recuperar algo. Pozo del Molle. Pozo del Molle. Él decía, esta inundación tuvo que ver con la lluvia, pero también con canales clandestinos que los propios productores hicieron. En muchos casos no está equivocado. En muchos casos no está equivocado. Hay algunos que han hecho, digamos, salidas de agua para beneficio personal, individual, pero también en muchos casos, fundamentalmente, no hay limpieza de canales, porque hablamos de Pozo de Molle, pero yo estoy cerca, por ejemplo, de Areco. El río Areco llueve 70 milímetros, no solamente se inunda, sino desborda el pueblo. Desborda, cierto. Hay coches, hay porquerías, ahí nunca se limpia. El río Luján lo mismo, o sea que es cierto, reconozco que algunos productores que se los encuentra habría que sancionarlos, pero también el gobierno está en limpieza, digamos, en el mantenimiento, porque no se hace nada, absolutamente nada. Ahora hay una promesa y ya han comenzado a trabajar. Casualmente, hace 48 horas, acaba de venir a la sede de la Sociedad Rural de la provincia, en Vicente López, el vicegobernador. Y entre los proyectos, que ahí lo criticamos y le decimos, no a ellos, sino que es una herencia que viene de antes, caminos provinciales de tierra en mal estado, de tierra, asfaltados en mal estado, hay pozos que son ollas, y también lo del agua. Y tienen el plan tienen limpiar el río Luján, limpiar y canalizar el río Areco, limpiar y canalizar el río Arrecife, el Reconquista, todo eso. Lo mismo que los caminos, que para llegar de un lado al otro cuesta un enorme sacrificio, se rompen los tractores, se rompen las maquinarias. Bueno, sinceramente, Eduardo, hay mucho para hacer, muchos años de decadencia, confiamos en lo de hoy y lo de mañana. Vamos a pedir, Osvaldo, que se quede, te quedas un ratito más. Sí, cómo no. Vamos a hacer una pausa, porque después sí, hemos hecho referencia, pero muy por arriba, a lo que es, y digo es porque todavía está presente las inundaciones. Cuando el agua llega, no solo a un campo, sino cuando llega al casco de una ciudad, es muy difícil que después baje. Y fundamentalmente lo que hay que ver es qué es lo que quedó, porque en el campo quizás después con el tiempo se puede recuperar, pero en un pueblo no. Muy cerquita de aquí, de Buenos Aires, vamos a ver un material que creo que vale la pena que lo observe con detenimiento. Muy cerquita. Cuando usted va a la costa atlántica, pasa por el costado de varios pueblos que hoy, después de la pausa, va a haber imágenes que no va a poder creer. Eso era un pueblo y hoy está solamente cubierto con agua.